En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio exige y reclama no cualquier lugar en nuestra vida, sino el primero. Dice que si Él no está por delante de nuestra familia, que si no cargamos con la cruz, no somos dignos de Él. El Señor no ha venido a luchar contra los tuyos. Ha venido a darte vida y que la tengas abundante. Ha venido a darte fuerzas para que ames más. Pero Él tiene que ocupar ese primer lugar. Porque es el Señor, porque es el Todopoderoso. Nuestra fe parte de esta certeza. Dios existe, es el único Señor y por lo tanto nosotros como criaturas no podemos darle cualquier lugar en nuestra vida. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía pidiendo perdón especialmente por las veces en las que Dios no ha ocupado el lugar que le correspondía en nuestro corazón. Tú que eres el Salvador del mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra única esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunam y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por allí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Le ponemos ahí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí». Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Gehazi: «¿Qué podríamos hacer por ella?». Gehazi comentó: «Qué sé yo, no tiene hijos y su marido es viejo». Eliseo dijo: «Llámala». La llamó. Ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Decía Chesterton que en nuestra sociedad el sentido común es el menos común de los sentidos. Y creo que eso se reproduce constantemente en muchos casos en nuestra vida. Puedes tener o no tener fe. Depende de lo que tú sientes, experimentes, de tu recorrido espiritual. Pero si tienes fe, tienes que ser consecuente con tu fe. Lo que no puede ser es decir que crees en Dios, en el Dios revelado, el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, y después quererte hacer un Dios a tu imagen y semejanza, un Dios calcetín, que lo pones del derecho o del revés en función de tus apetencias. No puede ser así. Si dices tener fe, fe en el Dios revelado, que envía a su Hijo al mundo, en ese Dios que es uno y trino, y que quiere no nuestra muerte, sino nuestra salvación, tienes que querer darle no cualquier lugar en tu vida, sino el primer lugar en tu vida, porque es el Señor. Puedes no tener fe, pero si tienes fe, sé consecuente. Si crees, si vienes a misa, Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. ¿Por qué tiene que ocupar ese primer lugar en mi vida? Porque creo en el Dios que ha creado todo de la nada. Porque Él, que llamó a la existencia lo que no existía, es el dueño y señor de todo lo que Él ha creado. Y porque además en el colmo del amor, a los hombres que fuimos creados a su imagen y semejanza, cuando por desobediencia, por soberbia, nos rebelamos contra Él, en lugar de pagarnos como merecíamos por nuestros pecados, el Señor envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Por lo tanto, Dios, que es el Señor, se merece ocupar ese primer lugar en tu vida. Dios, que es el Señor, se merece que le quieras y le ames como lo que es. No estás dándole algo a lo que Él no tiene derecho. Estás dándole aquello a lo que Él tiene derecho, porque es el Señor, creador de todo lo que existe. Por esa razón Jesús dice que si uno no coge su cruz, que si uno ama a su padre o a su madre más que a Él, no es digno de Él, porque Él es el Señor.
Lo dice porque es el Señor, creador de todo lo que existe. En segundo lugar, ¿cómo tenemos que vivir este señorío de Dios? El diablo, que es muy inteligente y malo, quiere hacernos pensar que Dios es nuestro competidor. Y Dios no es tu competidor, ni compite con el cariño de los tuyos. Al contrario, Dios es el garante de la verdad, de la justicia, del bien común. Y por eso cuando Dios ocupa ese primer lugar en tu vida, es decir, cuando tú rezas todos los días, cuando vas a misa cuando puedes, aunque no sea día de precepto, cuando te confiesas con frecuencia y luchas por no estar en pecado mortal, y si estás en pecado mortal acudes enseguida a confesarte, entonces el Señor, que ocupa ese primer lugar en tu corazón, te ayuda a que tú ames más. Cuanto tú más te alejas de Dios, cuanto más relegas al Señor en tu vida, más ocupa ese primer lugar, ¿qué? Tu soberbia, tu orgullo, tu prepotencia, tu aprovecharte de los demás para servirte. El fin justifica los medios. Pero si Cristo está en el primer lugar de tu corazón, Él hará que ames más a los tuyos, porque perdonar es difícil. Y si es de nuestra familia, pues encontramos razones, aunque nos cueste, para perdonar al que me ha hecho daño. Pero si no es de los tuyos, si no es de tus íntimos, a veces no encuentras razones para perdonar. Estando el Señor en ese primer lugar en tu corazón, Él te dará fuerzas para que ames y perdones incluso cuando no consigues encontrar razones para hacerlo. Porque el Señor mueve tu corazón, porque el Señor te dice, anda, hazlo por mí. Cuando uno ama a Dios, aprende a hacer las cosas no porque le satisfaga, sino por amor al Señor. Y dice, Señor, por ti intento ser responsable en mi trabajo, por ti intento perdonar, por ti ayudo al que pasa a mi lado, porque tú estás presente en él. Dios no resta, Dios siempre suma. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, siempre es para bien, no solo tuya, sino de los tuyos. Cuanto más te alejas de Dios, más te embruteces, más la soberbia anida en tu corazón, que tiemblen los que están a tu lado. Porque como dijo Dostoyevski, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe en tu vida, todo estará permitido. Y entonces te encontrarás que haces el mal incluso a los tuyos, que eres egoísta incluso con los que en teoría más quieres. Dios no resta ni compite con los tuyos. Es el garante de la justicia y por lo tanto del bien para ellos. Primera enseñanza, Dios es el Señor. Estando Él en ese primer lugar en nuestro corazón, los demás están seguros. En segundo lugar, el próximo miércoles, Dios no lo quiera, se puede producir un acontecimiento dolorosísimo dentro de la Iglesia Católica. Yo ya voy peinando canas y eso significa que cada vez quiero menos conflictos y menos riñas. Cuando era joven era más soberbio. Ahora ya el paso de los años le va a uno haciendo darse cuenta de que es importante y de no pelear batallas que uno no tiene que pelear. Pero como sacerdote y pastor, tengo que también iluminar a mis parroquianos. Y como digo, no me gustan las polémicas, pero tengo que hablar de algo que si sucede creará mucha polémica. El próximo miércoles está anunciada la ordenación episcopal de 4 sacerdotes que pertenecen a la fraternidad sacerdotal de San Pío X. No tienen el permiso de Roma. Si se hace así, conllevará no solo un acto cismático, sino que las personas que ordenan, sin permiso de Roma, esos obispos, y los que son ordenados, incurren en excomunión ipso facto. Se llama en latín late sententiae, sin necesidad de ningún tipo de juicio. Así lo prescribe el derecho canónico. Un cisma siempre es una herida en la Iglesia, siempre. Y tenemos que rezar y tenemos que pedir para que el Señor toque el corazón, por una parte, de esta fraternidad sacerdotal,
para que no hagan lo que no deben hacer sin el permiso de Roma. Por otra parte, para que también a ellos se les permita celebrar como siempre han celebrado dentro de la Iglesia, para que la Iglesia sea firme y el Papa y los obispos, por tanto, sean fiel a la doctrina de la Iglesia, que tienen que serlo, pero que ellos no pueden hacer la guerra por su cuenta. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, por ejemplo, la época de San Francisco de Asís, siglos XII y XIII, ¿cómo vivían esos papas? Y sin embargo, ni San Francisco, ni Santo Domingo de Guzmán se les ocurrió salirse de la Iglesia. ¿Qué hicieron? Reformar la Iglesia, sanar la Iglesia desde dentro, pero no desde fuera, creando un cisma. Cuando se produce el cisma de Occidente, el cisma de Aviñón, siglo XIV-XV, aquello produjo dentro de la Iglesia una herida tan grande. Había santos que apoyaban a un papa, en una época en la que había 3 papas elegidos. Había santos que apoyaban a un papa, San Vicente Ferrer, una santa que apoyaba a otro papa, Santa Catalina de Siena, y los santos solo pedían unidad a la Iglesia. Si no estamos unidos, no podremos dar fruto. Alguno dirá, ¿para qué el padre Javier predica esto? Para que seáis conscientes de lo que ocurre en la Iglesia, para que recéis. Tenemos que creer en el poder de la oración. Tenemos que pedir al Señor aquello que el Señor, antes de marcharse al cielo, nos dejó: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Las divisiones no llevan a nada. Solo la unidad nos hace ser luz en el mundo. No podemos vivir divididos. ¿Que habrá que reformar cosas dentro de la Iglesia? Por supuesto. ¿Que hay cosas promovidas por el camino sinodal alemán que Roma no puede permitir ni conceder? Por supuesto. La mayor parte de las cosas no las puede permitir, porque el camino sinodal alemán, desgraciadamente, cada vez es menos católico. Pero no podemos alegar eso para crear un cisma yéndonos al extremo. Recemos y pidamos para que no se produzca ese cisma, para que en la Iglesia quepan las distintas sensibilidades que siempre han existido, porque dentro de la Iglesia siempre hemos cabido aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos confiado en la salvación del Señor y que por lo tanto unos serán más espirituales, otros más sociales, unos tendrán un carisma, otros otro. En la Iglesia cabemos todos, siempre y cuando deseemos amar a Dios por encima de todo y convertirnos a su amor. Por eso os pido encarecidamente que recemos para que no haya un cisma en la Iglesia, para que el Señor convierta el corazón de los hombres y ni haya cisma por esta ordenación episcopal no permitida por Roma de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ni tampoco se creó un cisma por el otro lado, que es por el camino sinodal. Tercer punto, y con esto ya termino. Todos nosotros tenemos el corazón encogido. Hemos visto imágenes recientes de tantos muertos por los seísmos y terremotos que han tenido lugar en Venezuela. Cuando eso ocurrió, venía a mi mente y a mi corazón esas palabras que dijo el Papa Benedicto XVI cuando visitó el campo de concentración de Auschwitz. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué el silencio de Dios? Muchas veces no lo comprendemos. Pero Dios no es el culpable. Dios está en la persona que sufre. Y por lo tanto lo que necesitan esas personas que sufren es, en primer lugar, nuestra caridad. Por eso la colecta de hoy, que es para el Papa, para el óbolo de San Pedro, también va a ser para ayudar a estas personas. Y necesitan que recemos por ellos, y necesitan que haya justicia, porque en países donde se construye con medidas antisísmicas no ocurre lo mismo que en países donde no existen esas medidas, pues no porque no haya dinero, sino porque hay mucha corrupción. Gran parte de esos edificios han caído porque se construyeron mal, por corrupción de los hombres, y no porque el Señor esté ausente. Él está presente en los que sufren. Por lo tanto, recemos por las víctimas. Ayudemos económicamente también, con lo poco o mucho que podamos, para que de esa manera el país pueda salir adelante y podamos
colaborar quitando un poco de sufrimiento a tanto como hay en ese país hermano como es Venezuela. Que el Señor nos ayude a amarle por encima de todo. Que así sea. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en el mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz. En el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos por las víctimas de los terremotos que han tenido lugar en Venezuela, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. La colecta de hoy es para ayudar al óbolo de San Pedro y también a las víctimas del terremoto de Venezuela. Gracias por vuestra generosidad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias,
siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Juan Pablo, Sandeni, Miguel Ángel, padre e hijo, Lupita, Francisco, Alejandro, Pablo, María Luisa, Félix, María Antonia, Arístides y Julita. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo le dijo a Pedro y a sus compañeros: el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y añadió: el poder del infierno no derrotará nunca a la Iglesia, porque está sostenida por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo. Solo si estamos unidos a Pedro y a los apóstoles podremos ser testimonio en el mundo,
Una Iglesia dividida va a la ruina, como un país dividido en guerra civil va a la ruina. Pidamos al Señor por la paz en la Iglesia, para que se reforme aquello que hay que reformar, para que se busquen caminos de santidad, pero que lo hagamos siempre desde la unidad con Pedro y con sus compañeros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del 1 al 5 de agosto, la parroquia y los franciscanos de María organizamos una tanda de ejercicios espirituales. Tendrá lugar en la casa que tenemos los franciscanos de María cerca de Riaza, en Segovia. Este año, si no pasa nada, vendrá a predicarlos el padre Santiago Martín. Los que queráis información, afuera está Susana y os facilita la ficha informativa. El próximo lunes iniciamos en la parroquia el horario de verano. Eso implica que entre semanas solo tenemos una misa, que es por la tarde, a las 8:30, y los domingos solo 3 Eucaristías. Por la mañana habrá misa a las 9:30, después hay misa a las 12:30 y la última por la tarde a las 8:30. Lo pondremos en los carteles de fuera y también actualizaremos la página web. A partir del lunes empezamos con estos horarios. Espero que paséis una feliz semana. Si os marcháis de vacaciones, que descanséis, pero no mandéis al Señor de vacaciones, que el Señor es Padre y os espera. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por nuestra patria. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.